Feliz día domingo, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración dándole gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima y a todos los santos por interceder por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades y especialmente por aquello que nosotros muchas de las veces no podemos solucionar. Pidámosle con mucha fe al Señor y a nuestra Madre, ellos que nos escuchan todos los días, ellos que nunca están sordos a nuestras peticiones, pidámosle siempre con mucha devoción. También quiero mandarles saludos a cada uno de ustedes que se encuentran ya en este momento escuchándonos. Que Dios les bendiga. Sigan llenándose de la palabra de Dios. No fallen, mis hermanos, a la Santa Misa. La Santa Misa nos ayuda muchísimo a crecer en el amor de Dios, a amarle todos los días, cada día más, para que el Señor haga grandes cosas en nuestras vidas. Si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no le abrimos el corazón y si no le pedimos para que ayude a todos aquellos por los cuales nosotros pedimos diariamente, nada se lleva a cabo. Así es que nada podemos hacer sin nuestro Señor y sin la ayuda de nuestra Madre. Vamos a comenzar, mis hermanos, les pido que pongan mucha atención. También, pues si tienen su Biblia allí con ustedes, sáquenla. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Que cuando yo les mencione la lectura, el capítulo y los versículos, lo busquen ahí en la Santa Biblia. Yo les pido pues que abramos nuestros corazones cada que escuchemos de la palabra. Vamos a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. La vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. De nuevo, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 10 al 16. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Basta con la fe que depositemos en nuestro Señor, la confianza que tengamos en el Señor. A veces nos preocupamos por lo que hace falta en el hogar, nos preocupamos porque no tenemos empleo, nos preocupamos porque no tenemos para pagar nuestra renta, cosas por el estilo. Pero nunca nos acercamos al Señor, nunca le pedimos de su favor. Si nosotros, ¿verdad?, al igual que el profeta, que tenía esa confianza en Dios, que sabía que Él iba a proveer todo y no iba a faltarles nada, así sucedió, como dice aquí en la lectura. En ese tiempo, mis hermanos, el país estaba pasando por hambre, el país entero. Y entonces, pues no había modo de poder
ellos alimentarse, no tenían ni siquiera un panecillo, como dice aquí en las lecturas. Sin embargo, el profeta le dice a esta mujer lo que el Señor le manda a decir, que muy prontamente enviará también la lluvia sobre la tierra para que nada les falte. Esta es una promesa de Dios que le hace al profeta. Y sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros pasamos por algo así, por ejemplo, hay países, ¿verdad? O aquí en el mismo país en el que nos encontramos hoy en la actualidad, estamos pasándola muy duro. La economía no es muy buena, que digamos. Y a veces nos preocupamos, a veces decimos, ¿qué va a hacer de nosotros si así siguen las cosas? Tal vez en un futuro haya hambruna, tal vez en un futuro no tengamos nada sobre la mesa. Pero siempre hay que confiar en el Señor, siempre hay que orar ante Él, pedirle para que Él no nos falle, y Él no nos va a fallar. Al igual que como no le falló al profeta y a esta mujer que depositó la fe en el profeta, ¿verdad? Porque el profeta era conocido por la gente y la mujer sabía que este profeta hablaba con Dios y por eso ella deposita la confianza también en el profeta, haciendo lo que él le ordenaba. Si no haya querido ella, ni siquiera le escucha al profeta, pero lo escuchó sus palabras. Y esta mujer sabía que prontamente iba a morir. Ella no tenía esperanza alguna de que iba a sobrevivir, ya que había mucha hambruna por el país. Y entonces lo único que ella iba a hacer era ese pan, se lo iban a comer ella y su hijo, y la única esperanza que tenía ella era la muerte, que el Señor se iba a acordar de ella. Entonces sí la recordó llegando el profeta ante ella y diciéndole lo que iba a suceder, que no se preocupara, que tuviera confianza en Dios, que no le iba a faltar nada después de que ella confiara en el Señor. Así tenemos que ser nosotros, pensar en que hay un Dios todopoderoso, en que nos provee todas las cosas, en todo lo que le exponemos al Señor durante nuestras necesidades. El Señor no nos falla y nunca nos va a fallar. Así es de bueno el Señor. Y entonces, hermanos, cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, cuando estamos seguros, ¿verdad? Tenemos esa confianza en Él. Todo lo que le pedimos, ¿verdad? No todo se nos va a dar, especialmente aquello que no necesitamos. Muchas veces somos muy cargados con el Señor. Le pedimos cosas que no se ocupan en el hogar y entonces pues no se nos van a dar, pero aquello por lo cual realmente a veces hasta le lloramos a nuestras oraciones, el Señor nos escucha. Pero como les digo, tenemos que tener confianza en Él, depositar toda nuestra fe en el Señor. Y el Señor va a darnos a manos llenas, siempre y cuando, como les digo, hermanos, no tener miedo, confianza en Él, que Él no nos va a dejar sin comer. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles la segunda lectura. Y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. De nuevo, libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado
con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabemos, mis hermanos, que en aquel tiempo los sacerdotes entraban cada año al santuario ofreciendo los sacrificios por todo el pueblo, por todos los ciudadanos judíos. Y entonces ellos tenían que llevar sus toros, sus animales, según a ellos les alcanzaba, ¿verdad? Según ellos lo que podían comprar. Se lo llevaban y se lo ofrecían al Señor. Pero esto era para quitar el pecado del pueblo. El Señor no tuvo que ofrecerse, como dice aquí en la lectura, muchas veces. No tuvo que morir muchas veces, sino una sola vez para quitar nuestros pecados. Y por ello tenemos nosotros que agradecer a Dios que dio a su Hijo por nosotros. Ese sacrificio solamente fue hecho una sola vez. No fueron necesarias tantas veces como se hacía en aquel entonces por los pecados del pueblo. Como dice aquí en la segunda lectura, dice: hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por manos de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Él intercede por todas nuestras necesidades, especialmente por todos los pecados por los cuales nosotros pedimos perdón a Dios. Son perdonados a través de Cristo. Ya no es necesario que nosotros llevemos nuestros toros, nuestros becerros, nuestros borreguitos o pichones, ¿verdad? Para que seamos perdonados por Dios. No es necesario ya todo eso. Ya no es necesaria tanta matanza de animales. Nuestro Señor Jesucristo se dio totalmente por todos. Entonces, hermanos, esto lo hizo Jesús para que nosotros tengamos vida en Él, para que nosotros un día vivamos eternamente junto a Él. Tenemos que echarle muchas ganas en ello. Tenemos que agradecer a Dios por todo lo que hizo en nuestro favor. Dice: en la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. Habría tenido que morir Jesús muchas veces. Y no fue así, mis hermanos. Él murió una sola vez para la redención de nuestros pecados. Y tenemos nosotros un sumo sacerdote que es Jesús, y el cual siempre intercede por nosotros, el cual siempre está allí para darnos la salvación, pero siempre y cuando nosotros abramos el corazón. Seamos fieles al Señor. No tengamos miedo, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que nos escucha en todo momento. Tenemos que pedir siempre de Dios que sea Él que nos encamine por la vida, que nos encamine por el camino para no perdernos en este mundo que nos traiciona, porque nada en este mundo que hay aquí en esta tierra en la que nos ha puesto el Señor, nada nos pertenece, todo se va a quedar aquí. Y entonces no tenemos por qué aferrarnos a lo que tenemos aquí en la tierra, a lo que poseemos. Y tampoco tenemos que matarnos por nada, por trabajar tan duramente para tener, según nosotros, de sobra. Si el Señor nos da a manos llenas con lo que tenemos, pero siempre y cuando, mis hermanos, sigamos depositando nuestra confianza en Él. Lo dice claramente en la primera lectura, mis hermanos, cómo este profeta, ¿verdad?, tenía esa confianza en Dios
Él fue enviado a esa mujer, ¿verdad? Después de haber andado huyendo, llega y le pide un pan a esta mujer. Y el Señor le manda a decir a la mujer que no le va a faltar nada después de eso. Y así fue. Y así tenemos que confiar nosotros también. Dice, y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofrece una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Todos aquellos que lo aguardan. Ojalá estemos guardando, estemos esperando realmente a ese Cristo que murió un día por nosotros y que va a venir para darnos la salvación, ya no para el pecado, ya no para remover los pecados, sino para llevarnos junto a Él. Pero tenemos una preparación ante el Señor, una preparación que realmente estemos limpios de corazón y del alma. Y si no estamos, hermanos, preparados para ello, todavía vivimos pecando, si todavía vivimos fallándole al Señor a cada que se nos pegue en gana, ¿se imaginan qué va a hacer de nosotros? Porque todo existe. Así como existe el cielo, así como existe esa gloria del Señor, así existe también un infierno. Existe algo que nos va a hacer sufrir muchísimo si seguimos fallándole al Señor. Por eso es importante, hermanos, que sigamos orando ante el Señor constantemente, tener fe en Él, para que el día menos pensado, el día que venga Él y nos pida cuentas de nuestras malas acciones o de lo bueno que hicimos también, ¿verdad? También por ello el Señor nos va a dar la gloria. Entonces, ¿qué mejor que llevar una vida bien ante Dios y no una vida que nos estemos amargando todos los días por el mal que cometemos y por el mal que nos hacemos también a nosotros mismos? Porque sabemos bien lo que nos hace daño. Sabemos bien que hay cosas o hay comidas que nos hacen daño. Y aún así, nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo. Es algo que también el Señor nos pide que cuidemos de Él, porque también por ello vamos a dar cuentas. Así es que, hermanos, llevemos una vida bien con el Señor. Tengamos también, mis hermanos, que vivir por aquellos que lo necesitan, para que aprendan y conozcan del Señor. Ahora les pido que pongamos atención. Vamos a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. De nuevo, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nada nos sirve, hermanos, hacer largas oraciones y, como dice aquí en la lectura, vestir para llamar la atención como lo hacían estas personas. Los escribas, los maestros de la ley y todas aquellas personas que en aquel tiempo hacían todas estas cosas era para que las gentes que pasaban por allí los miraran y miraran que hacían largas oraciones para que ellos también les imitaran. Pero en realidad el corazón estaba lejano de Dios y Jesús les conocía. Jesús sabía cómo ellos estaban de podredumbre, como nosotros podemos estar también hoy en la actualidad. Según nosotros somos de oración, según nosotros estamos constantemente ante el Señor dando gracias, pidiéndole de su misericordia, pero estamos podridos por dentro. ¿Cómo realmente somos? ¿El Señor nos va a perdonar? ¿El Señor va a escucharnos? Mis hermanos, tenemos que saber cómo vivimos. En realidad, las personas de aquel tiempo pensaban que lo que ellos hacían estaba bien, pero su corazón, ¿dónde estaba? Dice aquí también más adelante en los siguientes versículos que había una mujer que en la alcancía del templo pasaban los hombres echando sus colectas, por decirlo así, echando unas monedas de mucho valor, echaban mucho dinero. Y llegó esta mujer pobre. Podemos nosotros imaginarnos como cuando vemos a alguien que se acerca con sus ropas muy pobres y echa unas monedas de muy poco valor o un billete de muy poco valor en alguna alcancía. Y nosotros lo primero que hacemos, o muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Y hacemos crítica de esta mujer que coda o que apegada a las cosas materiales, cuando en realidad no sabemos ni cómo está por dentro, ni cómo ella vive en su hogar. Tenemos que ver las cosas más de cerca, mis hermanos, como lo hizo Jesús. Jesús pudo ver que estos que echaban mucho dinero, ellos estaban echando de lo que les sobra, porque eran hombres ricos. Ellos no estaban echando dinero nada más porque se iban a quedar ya sin nada. No, ellos echaban de lo que les sobraba. Y así hacemos nosotros también. Cuando vemos un mendigo por ahí, primero buscamos el dólar para dárselo. Nunca les aseguro que cuando vemos en nuestra cartera, si vemos un billete de 20 o de 100 dólares, ¿verdad que no se los vamos a dar? Tenemos miedo a perder lo que tenemos. Y las personas de aquel tiempo, por decirlo así, como esta mujer que llegó y se acercó a esa alcancía y echó, hagan de cuenta, ¿verdad? Que nosotros miramos a un rico que llega y echa un cheque, por decirlo así, de $1,000. Y llega alguien más y echa $2. Pero aquel rico echó de lo que le sobraba. Y esta pobre mujer o un pobre mendigo echó todo lo que tenía allí en esa alcancía. ¿Usted qué cree que tiene más valor ante Dios? ¿Lo poco o lo mucho que haya echado aquel rico? ¿O lo que echó esta mujer o este hombre que llegan allí a esa alcancía a echar lo único que tienen? ¿Qué es más valioso para Dios? Reflexionemos, mis hermanos, sobre esto, porque realmente a veces echamos de lo que nos sobra. Y esto no es agradable tampoco ante los ojos de Dios. Que nos duela, ¿verdad? Que cuando demos algo, realmente nos duela. No que estamos apartando de lo poco que nosotros o de lo mucho que nosotros damos. Apartamos muchas veces de lo peor, por decirlo así. Somos como Abel y Caín. Uno daba muy buenas cosas al Señor, de la mejor cosecha, de los mejores borreguitos que le ofrecían al Señor, y el otro echaba de lo peor, por decirlo así, un becerrito que estaba tuerto, que estaba cojo. Eso era lo que echaba uno de ellos, y el otro le agradó mucho al Señor. ¿Por qué? Porque le daba de las primicias.
de lo mejor que tenía en su cosecha. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros recibamos nuestro cheque, ¿verdad? Por decirlo así, luego apartemos el dinero que le vamos a dar al Señor. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que tenemos que darle al Señor lo que a Él le pertenece. Porque tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que apartar. Porque nuestros templos necesitan de nuestra ayuda. Los templos se mantienen con lo que nosotros damos. Pero si no damos nada, ¿qué será de los templos? ¿Qué va a ser de los que nos sirven a nosotros? Por decirlo así, los sacerdotes. Los que están sirviéndonos, trabajando allí para que nosotros nos sirvamos de ello. ¿Qué va a ser de ellos? Tenemos que pensar, hermanos, en que no todo se nos debe dar gratuitamente. Desafortunadamente las personas piensan de esa manera, que porque ya damos $1 en la iglesia, nos merecemos que nos hagan misas gratuitamente, que nos hagan por decirlo así, un bautismo, una primera comunión, una boda, una quinceañera. Ya queremos que todo se nos dé gratuitamente. Pero nada debe ser así, mis hermanos. Tenemos que ayudar al templo. ¿Ustedes por qué creen que aquellos que estaban echando la alcancía, estaban echando sus ofrendas, para qué creen que lo hacían? Lo hacían para que el templo se mantuviera en pie, para que el templo tuviera todo el servicio. En aquel tiempo tenía que encenderse el fuego, tenía que haber sacerdotes en el servicio para hacer los sacrificios ante Dios, y para todo se necesita dinero. Nosotros pensamos que todo tiene que ser gratuito, y no, hermanos. Pensemos y reflexionemos para que un día que pidamos un servicio al templo, Dios mismo, ¿verdad?, nos ayude en todo ello. Pero también no ser apegados con lo que Dios nos da, porque Dios nos da a manos llenas. Mis hermanos, les pido en este momento que abramos nuestros corazones, traigamos a nuestra mente a todos aquellos hermanos y hermanas que piden de nuestras oraciones, que piden a Dios constantemente para ser ayudados en cualquier situación o circunstancia por la que ellos estén pasando. Pidamos al Señor a través de nuestra oración. Y para ello vamos a recitar el Salmo número 145. Y dice así: el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Bendito y alabado sea Señor. Siempre has sido fiel. Cuando nosotros, Señor, te pedimos, cuando nosotros te agradecemos por todo, ahí está, Señor, escuchando nuestras palabras, dándonos lo necesario. Nunca nos dejas solos, al igual que a esta viuda, que no dejaste que muriera, Señor, sino que le proporcionaste más comida y nunca más se vació su vasija. Siempre tuvo harina y aceite para seguir manteniendo a su hijo y a sí misma. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a que no nos falte de nada. Te pido por los más pobres, por aquellos países, Señor, que viven en hambruna, por aquellos países, Señor, que no tienen con qué proporcionar un empleo a sus ciudadanos, para que constantemente, Señor, se acerquen a ti y a través de ti, Señor, reciban las ayudas que ellos están pidiendo, y que se den cuenta que a través de ti, Señor,
todo lo recibimos, que tú no nos dejas sin nada, Señor, porque siempre nos escuchas, siempre estás allí, Señor. Bendito y alabado seas, que siempre, Señor, nos bendices abundantemente. Y nosotros muchas de las veces, Señor, somos mal agradecidos. No sabemos agradecerte, Señor, por los favores que recibimos cada día. Te pido por los enfermos del mundo entero, para que les alivies, Señor, para que les des tu confianza a través de la sanación, Señor. Que sean curados y nunca se olviden, Señor, que tú fuiste quien los sanó de aquella enfermedad, de aquel mal que ellos tenían, Señor. Y ayuda a todas las personas que cuidan de los enfermos, que los cuiden con paciencia, como si estuvieran cuidando de ti, Señor. Que no los abandonen, que no los dejen en el total abandono, Señor. Cuando un día también, tal vez nosotros, nos encontremos de la misma manera. Ayúdanos, pues, Señor, a reflexionar sobre esto y cuidar de nuestros enfermos. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue dándonos la ayuda, sigue abriéndonos la mente y el corazón para ser constantes en nuestras oraciones y que te clamemos siempre a ti, bendito Espíritu, en nuestras oraciones. Que no nos olvidemos, Espíritu bendito, de que tú eres quien nos da la luz, quien abre la mente y el corazón para hacer todo lo que el Señor nos manda. Que tú, bendito Espíritu, siempre nos fortalezcas, que no permitas que una enfermedad nos someta a vivir como si no tuviéramos un Dios que nos fortalece. Ayúdanos, pues, Espíritu bendito, a ser constantemente fuertes en la oración y en el amor a Dios. Madre Santísima, pido de tu intercesión, pido, Madre del Cielo, que así como ayudaste a todos los santos, a todos aquellos que tuvieron confianza en ti, Mamita María, y que en todo fueron ayudados, y en todo lo que te ponían en tus benditas manos, siempre les ayudaste, Mamita María. Así también nosotros depositamos en tus benditas manos todo lo que nos aqueja, Mamita María, todo aquello que tenemos miedo muchas de las veces en este mundo, quedarnos sin nada. Pero, ¿por qué temer si están ustedes de nuestro lado? Síganos pues encaminando, Mamita María, por el bien, y no hagamos nunca el mal a nadie, si no queremos que el mal vuelva a nosotros. Gracias, Madre del Cielo, por escucharnos y estar siempre junto a Jesús, intercediendo por nosotros y por los demás. Y por todo esto le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no tuviéramos nada que decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por encontrarse siempre escuchando de la palabra de Dios, que siempre atiendan al mensaje de Dios. Es muy importante no solo escuchar y no solo leer,
sino también llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Ojalá y que cada uno de nosotros siempre le abramos el corazón al Señor y no nos olvidemos de todos aquellos necesitados, orar por ellos, orar por sus necesidades, y todo este mes, muy importantísimo, orar por las almas en el purgatorio, porque un día también nosotros nos vamos a encontrar allá y vamos a necesitar de su ayuda. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios siga derramando abundantes bendiciones en su hogar y en sus empleos.